que se han conectado a esta sesión. Los saludo a nombre del Departamento de Ética del Colegio Médico. Nosotros empezamos el año pasado unos ciclos que llamamos de conversaciones con el Departamento de Ética, donde tocamos distintos puntos que consideramos vulnerabilidad y atención en salud. El año pasado tuvimos 4 sesiones y este año terminamos con esta, la séptima, llevamos 3. Y en esta oportunidad lo que queremos entonces conversar es visibilizando las enfermedades poco frecuentes. Yo los voy a dejar con el organizador de todo este tema y moderador, que es el doctor Fernando Novoa. Yo supongo que todos lo conocen, pero de todas maneras voy a repetir, él es un médico neurólogo, docente de muchas generaciones de neurología en Santiago, en Valparaíso, participante en grupos de bioética, en comités de ética, de asociaciones, de colegios médicos, tribunales, de hospital, miembro de la Academia de Medicina. O sea, él tiene mucho en su historia y tenemos la suerte de que es miembro además del Departamento de Ética del Colegio Médico. Con él los voy a dejar, que va a presentar el tema e introducir a los panelistas. Doctor Novoa. Muchas gracias, Nadia. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, yo, por mi parte, agradecer a los que estén participando de esta jornada, que tal como dijo la presidenta del departamento, está destinada a visibilizar las dificultades que enfrentan, que tienen la familia y los enfermos que sufren estas enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras o enfermedades como también se hablan, y que indudablemente necesitan del apoyo de la sociedad. Decir que el doctor Cabello ha hecho un gran trabajo teniendo excelentes invitados y que tienen como meta explicar en qué consisten estas enfermedades y qué debemos hacer para contribuir a este grupo que no es muy pequeño y que necesitan la ayuda de la sociedad. Yo pretendo brevemente exponer cuál es el objetivo, cuál es el fundamento que ha tenido el departamento para organizar esta actividad. ¿Me puedes dar el primer diapositivo, Francisco? Tal como decíamos, el objetivo es visibilizar en qué consisten, ¿ah? Y las dificultades que tienen. Ya que es necesario considerar que la fragilidad es un componente constitutivo del ser humano. Las limitaciones que imponen estas enfermedades, tanto al paciente que la presenta como a su familia, nos ponen en evidencia nuestra propia vulnerabilidad. He puesto esta diapositiva con una foto de un pintor famoso noruego, quien la pintó en el año 1893, en una circunstancia en que él había presentado enfermedades y que su familia había sido diezmado por la enfermedad. Esta pintura, que se titula El Grito, es considerado como la más importante en la historia del arte por la gran expresividad que tiene. Lo que se ve en esta pintura es una fase humana muy deformada, con gran angustia, emitiendo un grito. Y detrás hay personas que observan con curiosidad lo que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que ocurre en algunas de estas enfermedades que son realmente vulnerables, que afectan la vida y que realmente necesitan no solamente que los ayuden, que los miren, sino que una cosa más concreta de ayuda. ¿Me da el siguiente, Francisco, por favor? Acá lo que yo pretendo es destacar la precariedad y la fragilidad
fragilidad de toda vida humana y que necesita contar con ayuda de otras personas. Entonces, resulta que es un imperativo frente al débil que está pidiendo ayuda, realmente tratar de actuar contribuyendo a resolverlo. En este sentido, hacer ver que hasta el más autosuficiente va, en algunos momentos de su vida, va a requerir la ayuda de otro para sobrevivir y desarrollarse. Y destacar entonces que el tema de la salud es considerado un derecho humano y que no es solo materia de responsabilidad individual. La salud de las personas es responsabilidad de la sociedad representada por el Estado. He puesto este dibujo que tomé de la literatura de Saint-Exupéry, donde relata la historia de un niño que viene de otro planeta que está en la Tierra y que llega el momento en que él quiere volver a su hogar, quiere volver a su planeta, pero hace ver que el cuerpo que tiene lo tiene anclado en la Tierra y él requiere de ayuda y busca la ayuda de la serpiente. Él le considera que la serpiente, con su mordedura, le va a inyectar el veneno que va a permitir que su cuerpo, según ahí dice en el cuento, va a caer como una corteza y va a quedar libre para poder volver a donde él quiere ir, que es su hogar. O sea, la ayuda que él necesita, en el caso de esta literatura, se lo da la serpiente. Como conclusión, nomás decir de que el objetivo, tal como lo hemos dicho, es visibilizar la necesidad de que enfermos que padecen de este tipo de enfermedades requieren de la colaboración de la sociedad, considerar que la salud no es solo responsabilidad individual de cada uno, sino que es un derecho que la sociedad le debe aportar la ayuda que necesita y esta ayuda tiene que venir de parte del representante de la sociedad que es el Estado. Entonces, en síntesis, eso es lo que nosotros queremos hacer ver en esta presentación, visibilizar esta situación y ver la necesidad de que la sociedad en su conjunto contribuya a aliviar todas las dificultades que tienen y que muchas veces no cuentan con los medios para poder obtener el tratamiento que requieren. Eso es el objetivo y Francisco, tú tienes la palabra de aquí en adelante. Muchas gracias, doctor Novoa, primero por querer acompañarnos, por ser el gestor de esta instancia tan útil y por habernos considerado, haber considerado nuestros nombres en esta actividad. Así que primero agradecer eso, agradecer la invitación del Departamento de Ética del Colegio Médico, la doctora Laís Borges. Y a mí me va a tocar hoy día hacer una pequeña presentación, pero fundamentalmente presentar a nuestras invitadas. Lo voy a ir haciendo a medida que vayan presentando, pero quiero anunciar que hoy día vamos a tener una muy pequeña introducción respecto a algunos conceptos que nos parecen importantes exponer para poder generar una discusión al final de esta hora y media de conversación. Luego le vamos a dar la palabra a dos pacientes, madres de pacientes con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, quienes nos van a contar su historia enfocados en el concepto de visibilidad y en el concepto de vulnerabilidad, que es lo que nos convoca hoy día. Y finalmente tenemos una invitada muy particular, a quien me referiré cuando sea el turno, pero es una invitada internacional que nos acompaña desde México, Adriana, a quien también aprovechamos de agradecerle, de que vamos a presentarla oportunamente cuando sea la oportunidad. Para no perder más tiempo con introducciones, yo quiero partir con mi presentación, entonces, es muy breve, no les voy a dar la lata, solamente quiero compartir con ustedes algunos conceptos que nos parecen centrales en la conversación para poder hablar el mismo idioma. Yo me presento, soy Juan Francisco Cabello, neurólogo pediatra, trabajo en la Universidad del Paraíso como jefe de programa de especialización, en el Interuniversidad de Chile, en el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, en la Clínica Las Condes, en el Ministerio de Salud,
tanto en la Comisión Asesora Técnica de Enfermedades Raras como en el Hospital Digital, algo de lo que también les voy a contar brevemente durante esta presentación. Esta es mi declaración de conflictos de interés, donde hablo de transferencias de valor, conflictos de interés financieros y no financieros con la industria farmacéutica y particularmente de pesquisa neonatal, que en el área de mi dedicación es importante, y las actividades de fuente de financiamiento de los últimos 24 meses remuneradas y no remuneradas. Y paso lento mi declaración porque alguna vez salió un artículo que decía que quienes pasaban su declaración de conflicto de interés más rápido eran los que más tenían conflictos de interés, así que yo dejo que la lean con calma, para que puedan saber si creerme o no creerme lo que les voy a contar el día de hoy. Y para partir, probarlos si alguno de ustedes puede, ya que esta ha sido una serie de seminarios que se han hecho a lo largo de estos meses, para hablar de un concepto que da para mucha discusión ya el concepto en sí. Esta definición, que es del diccionario inglés Oxford, se refiere a la vulnerabilidad y habla de la cualidad o el estado, según el doctor Novoa nos decía recién, de estar expuesto a la posibilidad de ser atacado o dañado, ya sea física o emocionalmente. Sin embargo, la vulnerabilidad ha tenido históricamente diferentes definiciones, diferentes acepciones y también depende del contexto en el cual estemos. Podemos hablar de que vulnerables podríamos ser todos en algún momento de la vida, tal como el Principito que nos contaba el doctor Novoa, pero también es importante entender por qué, y vamos a tratar de abordar ese tema, por qué particularmente los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes son pacientes particularmente vulnerables. Vamos a abordar esto a lo largo de esta breve presentación. Primero, algunas definiciones. Cuando hablamos de lo poco frecuente, porque lo raro en realidad es una muy mala traducción del inglés, lo raro en inglés no tiene el carácter peyorativo que tiene en español, y es por eso que las agrupaciones de pacientes nos han solicitado insistentemente que no ocupemos el término de enfermedad rara, si bien es el término más técnico porque es la traducción más exacta del raro en inglés. Pero lo raro hay que entenderlo como que se refiere exclusivamente a lo poco frecuente. No tiene entonces un carácter peyorativo negativo, ni mucho menos, sino que se refiere exclusivamente a una cifra, a un número. Esa es la definición de lo poco frecuente. Y además, la definición de poco frecuente varía según el país o la región donde nosotros estemos. La definición más conocida es la que se maneja en Estados Unidos porque no solamente hay una ley de enfermedades raras, sino que hay leyes de drogas huérfanas a las cuales nos vamos a referir, que se refieren a que lo poco frecuente es lo que afecta a menos de 200.000 personas en el país, lo que da una cifra de alrededor de 1 en 1.250 personas. A pesar de esto, y que uno podría decir que lo poco frecuente afecta a poca gente, se dice que si uno extiende esto a portadores, familia y entorno, las personas afectadas por una enfermedad poco frecuente podrían llegar hasta el 5 o hasta el 8% de la población general. Desde esa definición, ustedes pueden encontrar las más variadas definiciones que cada país ha adaptado y lo ponemos ahí de acuerdo a sus necesidades. Y esto es un tema interesante porque según cada país necesite definir las enfermedades raras, ya sea para un plan de cobertura de tratamientos de alto costo, ya sea una ley como la nuestra, la 20.850, que es un fondo de protección financiera, ya sea para ocupar la ley como una herramienta de visibilidad, vamos a ocupar entonces definiciones diferentes. Y por lo tanto podemos encontrar tantas definiciones como normativas o legislaciones revisemos en el mundo. Las listas de enfermedades, por ejemplo, NORD en Estados Unidos, Orphanet en Europa, consideran más de 6.000 condiciones. Hoy día ya se habla de más de 7.000 e incluso de 8.000. Y un tema interesante y que me gustaría detenerme en esto es que solo algunas enfermedades raras tienen hoy terapias específicas disponibles. Y van a entender por qué destaco esto. Cuando hablemos de visibilidad, hoy día muchas veces solo conocemos estas enfermedades que aparecen en la prensa porque tienen tratamientos de muy alto costo. Y sin embargo, detrás de esa puntita, muy puntita del iceberg, tenemos una gran mayoría de pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes que no tienen acceso a terapias de alto costo, pero que sí requieren desde una actitud empática del equipo de salud en la atención primaria, hasta redes de derivación oportuna, hasta la comprensión de lo que significa, por ejemplo, vivir con una enfermedad no diagnosticada. Entonces, hoy día cuando hablamos de tratamiento, y vamos a detenernos, vamos a reiterarlo de diferentes maneras hoy día, no hablamos necesariamente de terapias específicas disponibles o terapias de alto costo. Hablamos de que si bien algunos pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes tienen acceso a estas terapias, todos los pacientes merecen y tienen y debieran tener acceso entonces a un tratamiento adecuado.
Cuando hablamos entonces de enfermedades poco frecuentes, tenemos que referirnos a las leyes de drogas huérfanas, que son las que visibilizan, volvemos al concepto, son las que hacen notorias a este grupo de pacientes. ¿Por qué? En la década de los 60-70 en Estados Unidos nadie se interesaba por investigar para drogas que pudieran ser utilizadas en pacientes con enfermedades poco frecuentes. Entonces se establecieron leyes que lo que hicieron fue incentivar el desarrollo de estudios clínicos y la aprobación de productos para este grupo de pacientes que fundamentalmente se ha visto con la aplicación de esta ley que benefician pacientes oncológicos, enfermedades genéticas, errores innatos del metabolismo, en más de un 70%. Estas leyes que aparecen en la década de los 80 en Estados Unidos, luego aparecen en Japón, aparecen en Australia, en la Comunidad Europea, y en Latinoamérica es reciente la aparición de legislaciones que tocan el tema de drogas huérfanas y o de enfermedades raras. Pero me parece interesante hacer esa diferencia de que cuando hablamos de drogas huérfanas, que son estas drogas que están diseñadas para pacientes con enfermedades poco frecuentes, solamente un pequeño grupo de estos pacientes tienen acceso a este tipo de medicamentos, a este tipo de estudios clínicos. Son evidentemente, constituyen un problema particular en la distribución de recursos, por ejemplo, pero corresponden a una pequeña parte de los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes. Y en Chile vamos a ver qué es lo que hemos hecho más recientemente. Además de leyes de drogas huérfanas, existen también planes nacionales de desarrollo, por ejemplo. Este plan francés, el que siempre se cita, a mí particularmente también me seduce mucho la idea de que un plan de desarrollo en enfermedades raras no solamente habla de acceso a drogas de alto costo, sino que habla, fíjense, qué sugerente el título, asegurar la equidad en el acceso al diagnóstico, tratamiento y provisión de cuidado. Por lo tanto, la aproximación de las normativas o legislaciones para enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, no solamente toca el tratamiento y no solamente en las terapias específicas o de alto costo, sino que también equidad en el acceso a diferentes aspectos que tocan a quienes viven con este grupo de condiciones. La ley Riquelme Soto, ley 20.850, que de los primeros 11 problemas, 8 de ellos corresponden a enfermedades poco frecuentes, ahí están detallados, estos son los 11 problemas que originalmente ingresaron a la ley, y esta ley, que no es una ley de enfermedades raras, sino que establece un sistema de protección financiero para dispositivos, diagnósticos y tratamientos de pacientes con diferentes enfermedades, muchas de ellas, al menos de las iniciales, pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes, pero no es una ley de enfermedades raras ni algo que se le parezca, sino que es algo que toca un aspecto de los pacientes que viven con él. Algo más parecido al plan francés fue esta propuesta de plan nacional que se desarrolló al alero de la Comisión de Salud del Senado. La senadora Carolina Goch, cuando era presidenta de la Comisión de Salud del Senado, coordinó entonces este trabajo que integró desde agrupaciones de pacientes fundamentalmente, representantes de la academia, de la industria farmacéutica también, y lo que se hizo fue una propuesta de plan nacional que fue entregada al gobierno anterior y que hoy día es un insumo muy importante para conocer cuáles son las necesidades, los sueños también de quienes viven con estas condiciones. El hospital digital, muy pocos saben, todos piensan que el hospital digital, que es esta iniciativa del Ministerio de Salud, que ya tiene más de 5 años funcionando, todos creen que esto es dermatología, que probablemente tiene células entonces para renal o para pacientes con enfermedades frecuentes. Y sin embargo hay una célula de enfermedades metabólicas que de hecho en pandemia nos ayudó a poder evaluar a los pacientes a distancia que eran diagnosticados, por ejemplo, en el programa de pesquisa neonatal para fenilketonuria. Por lo tanto, tenemos herramientas, tenemos normativas, tenemos programas hoy día existentes. Y quizás la novedad más novedosa es que las enfermedades poco frecuentes fueron incluidas en los objetivos sanitarios de la década que se establecieron hace un par de años para la década 2021-2030. Por lo tanto, hoy día Chile establece que las enfermedades raras o poco frecuentes, como lo dice esta diapositiva, que es del Ministerio de Salud, entonces está dentro de las prioridades junto con un montón de otras condiciones que son también objetivos sanitarios. Entonces, como ya decíamos, habitualmente la visibilidad la asociamos en enfermedades poco frecuentes a cuando una paciente está en una situación extrema, cuando una madre o un paciente se va a una huelga de hambre, cuando una mamá o un paciente relata la odisea de tener una de las 2.000 enfermedades raras en Chile, como esta nota en la tercera, o cuando aparece que un bebé chileno necesita un medicamento que cuesta más de $2 millones, o cuando la FDA o alguna autoridad regulatoria aprueba tratamientos con precios que parecen completamente ridículos, de más de $3,5 millones, un tratamiento para la hemofilia. Entonces, entender la visibilidad desde este punto de vista
sin duda, y tal como lo hemos conversado, deja fuera a una mayoría de pacientes que viven con estas condiciones, y no solamente el número de pacientes, sino que muchos aspectos de lo que es vivir con una enfermedad poco frecuente. ¿Qué herramientas de visibilidad son las que tenemos entonces, si no son solamente estas apariciones en la prensa? Bueno, la educación. Hemos conversado reiteradamente la necesidad de que, y hoy día hay propuestas tanto en Europa como en Estados Unidos, de que en el preposgrado de escuelas de la salud, no solamente medicina, enfermería, fonoaudiología, terapeuta, tengan educación formal en enfermedades poco frecuentes, que la comunidad también sepa qué significa vivir con una enfermedad poco frecuente. No solamente leyes, normativas, planes nacionales o regionales también, que es algo muy interesante, porque Europa, por ejemplo, ha establecido iniciativas regionales que incluyen grupos de países y no solamente normativas a nivel nacional. Los registros de enfermedades o de pacientes, que son dos cosas diferentes pero que se complementan, porque eso nos permite obviamente conocer la realidad. Codificar. Orphanet, por ejemplo, en Europa y en el mundo, ha hecho un esfuerzo muy importante de poder codificar estas enfermedades, por poco frecuentes que sean, de manera que puedan ser incluidas, por ejemplo, seguros de salud. Otra manera de visibilizar es crear unidades dedicadas a enfermedades poco frecuentes o a enfermedades no diagnosticadas. Hoy día en países desarrollados existen muchos centros de enfermedades no diagnosticadas, donde pacientes que no tienen diagnóstico pueden acceder y tienen acceso a diferentes especialistas. Una institucionalidad a nivel estatal, no solamente una comisión nacional que discuta estos temas, sino que una oficina nacional de enfermedades poco frecuentes es algo que varios países han optado como solución. Integrarse a redes internacionales como Orphanet, por ejemplo, Chile está en ese proceso, y por supuesto también herramientas de difusión más convencionales como el Día Nacional o el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son pasos importantísimos en la visibilidad, pero que sin duda no son lo único y probablemente ni siquiera lo más importante. La pregunta es ¿por qué visibilizar? Bueno, sabemos que el subdiagnóstico supera en algunos casos el 90%, o sea, por cada paciente que nosotros diagnosticamos con alguna enfermedad poco frecuente, hay 20, 60, 80 o 100 que nunca van a ser diagnosticados o que están dando vuelta sin un diagnóstico certero. Por lo tanto, visibilizarla es muy importante. Ya lo que hemos dicho hasta el cansancio lo vamos a repetir de otra manera. La mayoría de los pacientes con enfermedades poco frecuentes no cuentan con terapias específicas, pero sin duda todos tienen necesidad de tratamiento. Y sin un buen diagnóstico del problema, indudablemente no podemos plantear soluciones acertadas. Y para terminar, solamente volver a la primera diapositiva en que discutíamos las diferentes posibilidades de lo que era salud vulnerable, ¿cierto? Y este es una cita de un artículo que me pareció interesante mientras preparaba esta presentación, que habla que, tal como decía el doctor Novoa, cualquier ser humano puede ser vulnerable en algún momento de la vida, pero esto no nos exime de la obligación de abordar la vulnerabilidad, sino que nos exige un deber ético, un mandato ético de crear sistemas de atención de salud equitativos que promuevan la autonomía, que fomenten el compromiso y que apoyen el bienestar de todos, incluyendo, sin ninguna duda, a los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes. Con esto doy por terminada esta pequeña introducción, solamente quise detenerme en algunos conceptos y quiero ahora dar la palabra a Miriam Estivil. Miriam Estivil es no solamente la madre de una paciente, ella también sufre una enfermedad poco frecuente y no solamente cumple el rol de ser madre de una paciente o tener una enfermedad, sino que además ha sido pionera en el desarrollo de agrupaciones y de liderazgo de agrupaciones en enfermedades poco frecuentes. Ella ha entendido mejor que muchos probablemente cómo poder colaborar efectivamente con las autoridades, cómo ser capaz de proponer soluciones y no solamente plantear problemas, y eso ha llevado a que la Fundación de Enfermedades Somales tenga hoy día una notoriedad importante y que haya sido una de las principales impulsoras, por ejemplo, de una ley como la Recarte Soto. Así que con mucho cariño y con mucha admiración quiero presentar a Miriam. Miriam, si estás por ahí, sé que estás en tu casa, bienvenida sí, y por favor, te escuchamos con mucha atención. Primero, agradecer esta invitación con tan honorables invitados como el doctor Novoa, el doctor Cabello. Las demás personas, la verdad es que no las conozco, solamente leí un poco lo que decía como el afiche, pero para mí es un honor estar aquí exponiendo ante tan grandes personajes. Bueno, primero contarles un poco cómo empecé yo y por qué estoy en esto.
Yo, como decía el doctor Cabello, tengo una hija con una enfermedad lisosomal que empezó con problemas en el año 99 y fue diagnosticada en el 2000. Y después de mucho tiempo de haber estado hospitalizada en el hospital de Quillota, en el hospital Van Buren, en el hospital Gustavo Frick en Viña, después de 7 meses recién vino a tener el diagnóstico de qué tenía ella, después de haberle diagnosticado 1000 cosas y haberle hecho muchos exámenes. El año 2000, yo creo que el 99 recién se estaba hablando de estas enfermedades, el 2000 se hablaba muy poco y no se conocían. No se conocían, de hecho eran tan pocos los médicos que conocían estas enfermedades que uno tenía que andar buscando. Bueno, yo primero la vio una doctora y el doctor Cabello no estaba en Chile, y cuando llegó después, él la empezó a ver ya a mi hija y a tratarla durante muchos años, aunque ahora todavía es adulta, todavía la ve. Para mí ha sido muy bueno que haber tenido este vínculo con el doctor, porque desde muchos años que hacemos muchas cosas juntos. Cuando empezamos en esto, ya lo hemos hablado varias veces, eh, nadie, como que nadie conocía esto, no tampoco tenía ninguna conciencia de que era una enfermedad poco frecuente o rara. Cuando íbamos a hablar con diputados, senadores, nos desviaban para otras cosas que eran mucho más simples, que tenían solución, pero al pasar el tiempo, esas cosas han ido por lo menos avanzando, si no totalmente, y nosotros empezamos primero como una corporación con solamente 5 pacientes de Gaucher, y hoy después se fueron acercando otros pacientes con otras enfermedades lisosomales, y hoy tenemos una fundación que tiene más de 400 pacientes que atendemos a lo largo de todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Bueno, como ahí habló el doctor Cabello y el doctor Novoa también, que todos los problemas que significa tener una enfermedad poco frecuente o rara. Gracias al esfuerzo de tantas personas, hoy contamos con una ley, como la que dijo el doctor Cabello, que es la ley Ricardo Soto, que fue un esfuerzo. Nosotros estábamos pensando en una ley desde el año 2003. Trabajamos con senadores, con diputados, con distintos actores y nunca llegó a buen término. Pero finalmente la ley Ricardo Soto no es una ley para para enfermedades raras o poco frecuentes, sino que para medicamentos de alto costo. Pero igual varias personas se han beneficiado con esta ley y se hizo bastante visible estas enfermedades en las marchas que hizo quien fue el impulsor de esta ley, Ricardo Soto. Creo que ahí se visibilizaron mucho las enfermedades raras. Eh, pero no como se debe, no lo que se debiera. Fue un tiempo, porque la gente aquí tiene la memoria esa corta, y mientras se hacía, pasaba todo eso, estaban todos como muy pendientes, pero después pasó el tiempo y seguimos casi en lo mismo. Pero por falta de políticas públicas hemos tenido que llegar a instancias judiciales, a veces para dar cobertura y tratamiento para algunos pacientes. Como decía el doctor Cabello, no solamente es que necesitan un tratamiento, un medicamento, también necesitan otras cosas que es difícil. En Chile es difícil acercarse a una persona, por ejemplo, que no tenga medicamento y que no existe medicamento para esa persona, pero necesita de varios especialistas y a veces no están disponibles, no tienen todos los especialistas, entonces esas personas quedan como un poco aparte. Y pese a todas estas acciones que se han hecho durante tantos años y todo el trabajo que hemos realizado en conjunto con médicos, con parlamentarios, con distintos actores que tienen que ver con la salud, no ha sido suficiente para visibilizar las enfermedades raras o poco frecuentes. Hay muchas personas que viven hoy con una enfermedad de este tipo y ni siquiera lo saben. Y las que ya tienen un diagnóstico, la sociedad es muy dura y poco amigable con ellas. Por ejemplo, en nuestra fundación hay muchos niños o personas ya adultas con mucopolisacaridosis
Son personas muy bajitas que tienen cientos de problemas. Primero, que la gente los mira como que fuera un bicho raro, se da vuelta. Y eso es complicado para una persona que tiene una enfermedad, ya lleva esa carga. Y más encima, si la gente, incluso cuando son niños, se burlan. Tienen un montón de problemas para ir a un lugar, para subir a una micro, porque nuestro país no es un país inclusivo, no es amigable para estas personas. Entonces tenemos que visibilizar en nuestro círculo, con nuestra familia, es lo primero que tenemos que hacer, porque hay muchas personas, nosotros tenemos, hace muchos años atrás, no sé si usted se acuerda de este cabello, pero había una chica con una mucopolisacaridosis. Su papá nos dijo que él no podía decir en su trabajo que la niña tenía una enfermedad porque lo podían despedir pensando que no sé qué es lo que pensaría él, que yo casi me morí cuando escuché eso, porque me lo dijo a mí. Entonces, visibilizar, como digo, primero en nuestro círculo, en la familia, en el colegio, dar charlas tal vez en el colegio. Nosotros tuvimos un tiempo dando charlas y llevando a las personas que tenían una enfermedad para que los jóvenes, no solamente los jóvenes, también un poco los niños entendieran lo que significa tener una enfermedad y que no es un bicho raro, porque a veces los miran como que fueran, no sé, de otro planeta. Por ejemplo, en los hospitales, tal vez poner afiches, tener información, concientizar a la gente de estas enfermedades. Hace poco tuvimos un coloquio en la Universidad de San Sebastián y creo que eso, yo le decía el otro día al doctor Cabello que podríamos hacerlo tal vez en la Universidad de Valparaíso, de Concepción, en distintas universidades para que los futuros médicos ya vengan con esa conciencia de que existen estas enfermedades, porque yo me acuerdo que uno llevaba hace unos años atrás, y yo creo que todavía sucede, a su hijo y los doctores decían, mira, disculpa, deben habérmelo pasado en algún momento de la universidad, pero no es algún tema que yo maneje. Entonces, yo creo que a estas alturas de nuestra vida, en el 2023, ya eso debería estar un poco superado. Pero ¿cómo se supera, creo yo, eso? Gran parte es que los estudiantes que van a ser médicos el día de mañana ya vengan con esta conciencia. Entonces, crear redes para difundir, educar, concientizar estas enfermedades. Todo esto con el fin de no sentirnos raros cuando hablamos de una enfermedad poco frecuente o mal mirado, desplazado, incluso discriminado, porque hay gente que tiene, algunos pacientes que tienen, claro, se lo nota que tienen una enfermedad, pero hay pacientes que son como cualquier otro paciente, pero tienen problemas, por ejemplo, porque obviamente tienen muchos problemas de salud, tienen crisis, eso significa que a veces no pueden ir a trabajar, o cuando tienen un medicamento, ir a ponerse una infusión, no les dan permiso y a veces los echan del trabajo. Entonces ya son discriminados de distintas formas. Yo creo que eso en esta época ya no debería existir, porque tantos años luchando para esto y todavía existe. Por eso es muy importante visibilizar de todas las formas que se puedan. Y es fundamental, como digo, visibilizar, educar, concientizar para que vivamos en una sociedad mucho más inclusiva, más empática y sobre todo en una sociedad más justa. Muchas gracias, Miriam. Como siempre, muy acertados tus comentarios. Sí, creo que tenemos un montón de anécdotas. Nosotros, cuando tú contabas algunas de ellas, me acordaba de una de cuando fuimos juntos una vez al Ministerio de Salud y nuestra contraparte, que no sabía que tú eras presidente de una agrupación, y me hizo a mí la pregunta, como médico, de ya muchos años, me hizo a mí la pregunta, doctor, ¿y qué pasa si nos dedicamos mejor, no visibilizamos estas enfermedades y no las diagnosticamos y no las tratamos? Entonces, como son tan pocos pacientes, da lo mismo. Y me acuerdo que cuando en ese momento yo te presenté a ti como presidente de agrupación, me acuerdo que tú le mandaste un par de garabatos y nos retiramos de la reunión. Entonces, ante ese tipo de situaciones nos ha tocado enfrentar, o sea, que personeros de gobierno nos planteen hace ya varios años, esperemos que ya esa misma persona no piense lo mismo, de que era mejor estas personas que viven con enfermedades raras, mejor no diagnosticarlas, porque ¿para qué? Si son un problema.
Sí, yo creo que lo que tú cuentas es tremendamente relevante y creo que nos abre perfectamente también y nos permite presentar de manera muy apropiada a nuestra siguiente invitada, que es Tatiana. Tatiana Roy, me tocó la suerte de conocerla hace ya algunos años, cuando vino a Chile con la primera de sus dos hijas. Tatiana es médico internista, y nos contó una historia que a mí me dejó me impactó mucho, de cómo había llegado a Chile con esta primera niña. Bueno, ella les va a contar la historia, les va a contar después de su segunda hija, ¿por qué invitamos a Tatiana? Porque Tatiana vive en Paraguay, y el problema de las enfermedades poco frecuentes, así como muchos de los problemas que se han tocado en esta serie de seminarios, son problemas que atraviesan las fronteras, que no respetan los bordes. Esto no es algo que ocurre en Chile, no es algo que ocurra solo en Paraguay, ocurre en todos los lugares del mundo con de diferentes maneras. Que este enfrentamiento que hoy día tiene nombre y que hoy día se habla un enfrentamiento desde la perspectiva de la salud global, creo que es muy importante considerar lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos falta. Y creo que en ese sentido la historia de Tatiana y lo que ella nos va a contar hoy día nos va a ejemplificar otro aspecto de los tantos que tiene esto de la visibilidad de las enfermedades poco frecuentes. Así que Tatiana, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahí veo tu presentación, si la pones ahí está perfecto. Así que Buenas encantado de noches. escucharte una vez más. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer primero al Colegio Médico de Chile por la invitación y al doctor Francisco Cabello, ¿verdad? Quiero contarles un poco de nuestra historia familiar, para que vean así cómo le afecta a todo el núcleo, no solamente a una persona, ¿verdad? O sea, afecta a todo el núcleo familiar y todo lo que nosotros tuvimos que pasar para llegar a un diagnóstico y un tratamiento, ¿verdad? Les presento, ella es mi hija Valeria Pineda Roy. Nació el 30 de mayo del 2017 con un Apgar 8-9. Tuvo un desarrollo cognitivo acorde a su edad, ¿verdad? Hasta los 7 meses aproximadamente. Nosotros a los 7 meses empezamos a darnos cuenta que no estaba teniendo un desarrollo acorde. Como ven acá les puse las pautas de desarrollo. Y ven que iba cumpliendo todo a los 3, a los 6 meses y ya a los 9 meses ya no estaba cumpliendo todos los hitos de desarrollo. Empezamos a estimular más, a ver si no era algo pasajero, y a los 11 meses sí empezamos a consultar. Primero, obviamente, consultamos en nuestro país, ¿verdad? Con varios especialistas, pediatras, neurólogos, fisiatras, ¿verdad? Empezamos a hacer estudios, entre ellos electroencefalograma, que salió normal. Acá pueden ver también un perfil de aminoácidos que habíamos mandado afuera, la muestra, ¿verdad? Que salió normal. Un estudio de resonancia que ahí sí había salido alterado en la parte de los ganglios basales, ¿verdad? Pero aún estábamos sin diagnóstico, o sea, no teníamos un diagnóstico para mi hija y ella no avanzaba en su desarrollo motor, ¿verdad? Sí, desde el inicio, desde la sospecha de que había una enfermedad, ¿verdad? Que no estábamos diagnosticando, empezó fisioterapia, y esa es la foto que ven ahí, ella en su fisio con su férula y su chaleco de propiocepción, ¿verdad? Y a los 1 año 10 meses, hablando de lo que mencionaba antes el doctor Novoa, ¿verdad? Toda la ayuda, no solamente el Estado nos ayudó, sino la sociedad en sí nos ayudó, ¿verdad? Llegamos a consultar a los 1 año 10 meses al Hospital Johns Hopkins, donde obviamente le repitieron todos los estudios a mi hija, electroencefalograma, electromiografía, todos arrojaban resultados normales, y entonces fuimos al estudio genético, ¿verdad? Donde ahí ven, acá abajo pueden ver, ¿verdad? Mi marido, el papá de Valeria, tenía una variante patogénica para aciduria glutárica tipo 1, y yo también tenía una variante incierta, decían ellos, pero muy altamente patogénica, probablemente patogénica para aciduria glutárica tipo 1. Entonces, bueno,
estábamos un poco en shock en ese momento, ¿verdad? Entonces no pudimos sacar una foto en el hospital, pero esta es la foto de Valeria al salir del hospital después de todas sus pruebas. Le llevamos a pasear un poquitito, ¿verdad? Ahí nosotros volvimos a Paraguay sin diagnóstico porque ese test genético tarda aproximadamente 2 meses. 2 meses después de volver a Paraguay hicimos una reunión clínica con los médicos que la habían visto en Estados Unidos. Ella ya tenía 2 años, 1 mes, y ahí nos cuentan el resultado y nos sugieren que el centro más cercano que podían ayudarnos en el tratamiento era Chile, y viajamos a Chile. Ahí conocimos a todo el equipo del INTA, ¿verdad? Iniciamos el tratamiento, no solamente tratamiento farmacológico con fórmulas, sino también un apoyo emocional y psicológico impresionante de todo el equipo, y ahí le conocimos a nuestro querido doctor Cabello, ¿verdad? Empezamos, yo estaba embarazada ya de mi segunda hija cuando habíamos viajado a Chile por primera vez, y en diciembre del 2019 llega María Paz, ¿verdad? Ella es María Paz, y por el antecedente de su hermana, obviamente al nacer, mandamos la muestra de sangre a Estados Unidos, al mismo laboratorio genético para que evalúen, y ella tenía el mismo gen que su hermana. Entonces, en comunicación ya con el INTA, con el doctor, empezamos el tratamiento aproximadamente a los 10 días de vida, ¿verdad? María Paz ya empezó el tratamiento. A la par de eso, Valeria cumplía ya 2 años, 7 meses y empezó a caminar por primera vez sin apoyo, ¿verdad? Bueno, y actualmente ellas son mis hijas, ¿verdad? Esta María Paz tiene un desarrollo completamente acorde a su edad, tanto cognitivo como motor. Ella caminó a los 11 meses, y el resto va ahora a prejardín, tiene un desarrollo completamente normal. Valeria tiene un desarrollo cognitivo normal y su desarrollo motor sí, obviamente retrasado, ¿verdad? Pero va cumpliendo cada vez más pautas. Ella camina sin apoyo, es independiente, o aún no corre ni salta. Como ven, ahí les puse otra vez los hitos del desarrollo, ¿verdad? Ella todavía no salta, tampoco corre, pero sí es independiente y continúa con la fisioterapia, ¿verdad? Ambas continúan sus controles en el INTA. Nosotros viajamos cada cierto tiempo a Chile para laboratorio, para control médico, ¿verdad? Para ajuste de medicación. Y en Paraguay, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos una lucha, así como le escuché a la señora Miriam, ¿verdad? Tenemos una lucha capaz de no tantos años como ella, ¿verdad? Porque esta lucha empezamos hace aproximadamente 3 años, más o menos. Formamos una asociación de padres y amigos de pacientes con errores congénitos del metabolismo que se llama PAPECOM. Ahí ven a 2 mamás, ¿verdad? Y nos íbamos al Ministerio de Salud, o sea, reclamábamos, pedíamos, teníamos reuniones, inclusive con el ministro, viceministro. También nos tocó, así como contó la anécdota el doctor Cabello, una persona que decía que era así, bueno, era como, no era importante más o menos tratar esta población porque teníamos que tratar otras enfermedades crónicas mucho más prevalentes, ¿verdad? Pero diciendo muchísimo porque puede ser que una persona, no sea número para el Estado, pero una persona cuando es tu familiar o tu, no sé, tu paciente, es tu todo, ¿verdad? Entonces para nosotros obviamente seguimos y después de casi 1 año y medio conseguimos, ya se realiza el perfil de aminoácidos y acilcarnitina en el país. También hace 2 años el Ministerio de Salud está comprando las fórmulas para todos nuestros niños. Copiamos mucho de los protocolos del INTA, protocolos de emergencia para estos niños, y empezamos a enviar a la Sociedad de Pediatría, a la Sociedad de Neurología. Se empezó a repartir por muchos hospitales de referencia del país. Entonces, justamente para lo que hablaba la señora Miriam, para que nuestros niños cuando van a consultar por una emergencia, el médico que le reciba tenga una idea y de cómo manejarle. O sea, adaptamos muchos protocolos del INTA y enviamos a muchos hospitales con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. También
empezamos a hacer actividades conjuntas, justo eso hablábamos con el doctor Cabello, la licenciada Verónica Cornejo vino a hablar sobre enfermedades metabólicas hace 2 semanas en el país, o sea, se hacen actividades en conjunto con Chile, Paraguay, para que nuestros médicos empiecen a formarse más en estas enfermedades y actuemos más rápido, porque sabemos que las crisis son muy importantes, o sea, resolver las crisis son muy importantes en estos pacientes. También ya se empezó un registro de estos pacientes, realmente no tenemos tantos pacientes como mencionaba la señora Miriam en el caso de ellos, pero sí empezamos ya un registro, ¿verdad? Y prácticamente eso, ¿verdad? Eso más que nada es nuestra campaña, ¿verdad? Creo que no tenemos tanto camino como recorrido con ustedes, pero de repente vamos más rápido porque ya le estamos siguiendo el paso a ustedes. Entonces, agradecer también el apoyo porque de verdad muchas de las actividades que nosotros hacemos adaptamos de lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, lo de la ley, no sé si te consultaron a vos, pero sé que le consultaron a Verónica para adaptar, para pedir la ley para nosotros también. Entonces, de repente nuestra lucha es más corta, pero seguimos a pasos gigantes para alcanzarles a ustedes. Y eso es todo. Muchas gracias, Tati. Agradecerte muchísimo la confianza de compartir tu historia, que, bueno, la conozco, pero creo que es tremendamente ejemplificadora y escucharla cada vez no solamente es bonito, sino que además emociona mucho. Así que te agradezco muchísimo la manera en que lo contaste y creo que ejemplifica de manera maravillosa lo que estamos intentando compartir hoy día, de lo que significa visibilizar, de lo que significa la vulnerabilidad, de lo que significa vivir con una enfermedad poco frecuente, independientemente de que uno sea médico, pero en este caso tu rol de madre creo que lo resaltas de una manera, creo que es única. Así que muchísimas gracias. Y vamos a ir entonces a nuestra última invitada, agradecerles a Miriam y a Tatiana que se han portado maravillosamente bien con los tiempos, 10 minutos exactos cada una. Y quiero presentarles a una invitada muy especial. Adriana, les quiero contar cómo conocí a Adriana. Adriana es una profesora en la Universidad de Harvard, ella es de México, tiene cargos muy importantes, tiene un currículum impresionante que los invito a revisar, pero quiero contarles cómo la conocí. Yo la conocí porque una muy buena amiga tomó un curso con ella en el máster de Desarrollo Humano y Educación en la Universidad de Harvard. Y en ese máster en educación, Adriana hace un ramo que yo lo encontré maravilloso, y era literatura y salud pública. Y Adriana les cuenta a los estudiantes de la Universidad de Harvard de Desarrollo Humano y Educación, me parece que el título del máster es bien impresionante, y ella les cuenta cómo en la literatura hispanoamericana hay ejemplos de problemas de salud pública, y me parece entonces que la literatura, por tanto, ella ha hecho esto por muchos años, muestra cómo la literatura es una herramienta de visibilidad impresionante. Muchos conocemos muchas condiciones porque las hemos leído en alguna novela, y creo que eso Adriana en este ramo lo muestra de una manera que realmente destaca. Bueno, contarles algunas cosas. Adriana es licenciada de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Como les contaba, ella vive en Boston, actualmente está en México, sí, es donde se conecta hoy día. Se dedica tiene áreas de investigación muy interesantes en literatura y lenguaje español, en metodología en la adquisición de un segundo lenguaje, en estudios de género y culturales orientados a la mujer latina que vive en los Estados Unidos, la historia oral, etcétera. Me parece que vemos el currículum es demasiado impresionante como para revisarlo hoy, pero creo que hoy día la invitación es para que nos cuente cómo la literatura puede ser también entonces una manera de visibilizar a este grupo de pacientes. Adriana, bienvenida y muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Buenas noches. No sé si puedo prender la cámara. ¿Se puede prender la cámara? Prende la cámara, Adriana, y comparte tu pantalla, ningún problema. Ok, perfecto.
Entonces, les pido disculpas porque aquí hace mucho sol y entonces ese es el reflejo que ustedes ven. Voy a compartir mi pantalla y denme un segundo y aquí va. ¿Lo pueden ver? ¿Todavía no? Está cargando, Adriana, pero... Está cargando, está cargando. Bueno, primero, exactamente. Quiero darles las buenas noches a todos o tardes. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Y antes que nada, quisiera agradecer al doctor Juan Francisco Cabello por tan amable invitación y por la magnífica introducción. Y también a Cristina Brisco Abad, quien fue mi estudiante, como lo acaba de mencionar el doctor Cabello, y quien tuvo la gentileza de invitarme a esta charla tan relevante, tan interesante, y en la que ustedes se preguntarán, ¿qué puedo yo aportar como profesora de lengua y literatura en español en un seminario de ética sobre la visibilización de las enfermedades vulnerables? Y para dar esta respuesta tengo que contarles un poco sobre mis clases. Yo enseño, como dijo el doctor Cabello, en la Universidad de Harvard a estudiantes de licenciatura y algunos mucho más avanzados en especialidades y doctorados como Cristina, que quieren ser médicos o trabajadores de la salud, o que están interesados en las ciencias de la salud en general. Como profesora de español y de literatura latinoamericana, mi trabajo como humanista es proveer a mis estudiantes de los contextos culturales y sociales que enmarca a las enfermedades. Como especialista en literatura, mi meta es que hagan una lectura profunda y personal de los textos literarios y que los utilicen para pensar críticamente en el mundo social que los rodea. En otras palabras, para conectarlo un poquito con lo que han dicho los otros participantes, para no encontrar médicos que digan que para qué tenemos que tratar a la gente que tiene enfermedades poco frecuentes. Considero que la literatura es un medio ideal para enseñar a la gente, a los estudiantes, a interrogar, a expandir, a ahondar sobre las circunstancias y las experiencias intangibles que ocurren alrededor de la enfermedad. En otras palabras, las humanidades y en ella la literatura, de manera central, aunque no exclusiva, se ocupan de mostrar la experiencia del paciente o de quienes están a su alrededor de una manera privilegiada para generar posibilidades de empatía, de sensibilidad y nuevas ideas que puedan dar apoyo tanto a la comunidad médica como a los pacientes y a sus familias. En esta presentación quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo esto ocurre, de cómo la literatura comparte narrativas, divulga información científica, crea comunidades de apoyo y promueve cambios sociales y políticos. Y para esto voy a hablar de los prejuicios que rodean a ciertas enfermedades frecuentes. No, voy a empezar con las frecuentes. Y durante el siglo XIX voy a mostrar unas imágenes que van a acompañar y a reforzar estos mitos, para luego destacar como una obra de un autor y activista chileno, Loco Afán, Crónicas del Sidario, del escritor Pedro Lemebel, logró mostrar los prejuicios, la marginalidad y la negligencia del sistema de salud pública hacia la comunidad gay, hacia la comunidad homosexual, durante la epidemia de VIH-Sida durante los años 80 en Chile. Finalmente me voy a centrar en Paula, la novela de Isabel Allende, en donde su autora narra la enfermedad y la muerte de su hija a los 28 años como consecuencia de una enfermedad poco frecuente, la porfiria, y cómo la obra ha visibilizado esta enfermedad junto con otras preguntas éticas relacionadas con la medicina moderna. Muchas o la mayoría de las enfermedades poco frecuentes no tienen todavía un lugar en el imaginario público, como ustedes bien lo han dicho. Y por eso es muy necesario que cuando se visualicen, se lo haga desde una perspectiva humana y compasiva
que genere empatía y no prejuicio. Porque si algo nos enseñan la literatura y las artes sobre la experiencia de la enfermedad, es que cuando no se sabe mucho de una enfermedad, por ser nueva o por ser poco frecuente, se generan prejuicios o concepciones falsas en su entorno, incluso dentro de la comunidad médica, como ustedes también lo han señalado. Así, por ejemplo, durante el siglo XIX, una enfermedad sumamente común, como la tuberculosis, estaba absolutamente definida por sus mitos y sus prejuicios. Susan Sontag, en su ensayo La enfermedad y sus metáforas, explica cómo la tuberculosis era vista como una enfermedad fundamentalmente femenina, como aquí se representa en este cuadro de Jiménez Aranda, que se llama Sala de Hospital, y es de 1889. A pesar de que en la realidad muchísimos más hombres morían de tuberculosis que mujeres. Y se creía también que era una enfermedad que ocurría por exceso de pasión. Y en este retrato de la muerte de Simón Bolívar, de Herrera Toro, se manifiestan las dos cosas, dos de los mitos. Uno que era producto de la pasión que indudablemente Bolívar tenía, pero también que era una muerte espiritual, sin dolor, que era una muerte como que hacía la transición hacia la espiritualidad. Y aquí otro cuadro, o angelical, creo que me equivoqué, exacto, en angelical, como en este cuadro de la primera y la última comunión. Posteriormente, los mitos en torno a la tuberculosis siguieron dos vertientes muy notables. La primera, que era una enfermedad causada por el trabajo excesivo y por la pobreza. Como vemos en este cuadro, La miseria, de Cristóbal Rojas. Y la segunda, que afectaba especialmente a las mujeres que transgredían, por así decirlo, la moral sexual. Generalmente bajo el rubro de la costurerita que dio aquel mal paso, y que es un poema muy famoso del escritor argentino Evaristo Carriego, y que da lugar a todos estos mitos. Cuando leemos los textos del siglo XIX, es claro ver, o a principios del XX, es claro ver a partir de la distancia histórica cómo esos mitos y prejuicios expresan valores y ansiedades sociales. Por ejemplo, se asocia la inmigración con la enfermedad, con el contagio, o sobre los prejuicios que surgen cuando las mujeres salen del espacio doméstico a trabajar fuera de la casa. Y estos prejuicios obstaculizan la comprensión y el tratamiento de una enfermedad. Al descubrirse las causas, tipo de contagio y cura de la tuberculosis, los mitos de la enfermedad no desaparecen del todo, pero sí se aminoran y pueden combatirse con información y ejemplos literarios y no. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, en el caso del SIDA, para hablar de una enfermedad también frecuente y mucho más moderna, que enfrentó muchísimos obstáculos al principio para desvincularse de los prejuicios de ser una enfermedad que supuestamente solamente se transmitía entre hombres homosexuales, lo que llevó a ciertos grupos en posición de autoridad a manipular el mito de que la enfermedad era como un castigo divino a la comunidad LGBTQ. El estigma de la enfermedad fue tan extendido que, sobre todo durante los primeros años, obstaculizó incluso la disponibilidad de fondos para su investigación. La literatura y la poesía, en este caso, fueron instrumentales para generar conciencia social sobre el estigma que causaba el VIH-Sida y funcionaron como vehículos para la creación y para la cohesión de una resistencia política, cultural y de autocuidado entre la comunidad homosexual. Loco Afán, Crónicas del Sidario,
del autor y activista chileno Pedro Lemebel, fue publicada originalmente en 1996 y es un ejemplo magnífico de un texto cuyo contenido narrativo funciona para visibilizar la marginalidad y el estigma en torno al SIDA y la solidaridad que ocurre dentro de una comunidad travesti homosexual. Mediante crónicas de la enfermedad, Loco Afán denuncia la indiferencia y la discriminación de las personas afectadas por el VIH, SIDA, durante la década de los 80s y los 90s en Chile, y con un tono satírico muy provocador, denuncia la ineficacia y los prejuicios de las políticas de salud pública ante el SIDA. Expuso las deficiencias del sistema sanitario, la ausencia de campañas de prevención y la falta de apoyo a los enfermos. En las crónicas, Lemebel logra visibilizar a la comunidad LGBTQ y realza la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de este grupo. Al hacerlo, quiere empoderar y dar validación a sus individuos, al mismo tiempo que presenta información sobre la necesidad de tomar precauciones para evitar la transmisión del virus, la necesidad de hacerse pruebas regularmente y la importancia de tener información sobre la enfermedad. Su objetivo es proteger a la comunidad homosexual, vulnerable socialmente de por sí, para validar su experiencia de resiliencia, dejar testimonio de esa lucha y devolverles en el texto y con su información la dignidad y el respeto que se merecen. Y ahora paso a Paula. Paula, de Isabel Allende, es publicada en 1995. Es un texto híbrido que combina varios géneros. Es narrativa de la enfermedad, es testimonio, también habla de la historia nacional de Chile y es finalmente autobiografía de su autora, Isabel Allende, y madre de Paula, la protagonista, quien a lo largo de la obra permanece silenciosa, sin voz, puesto que se encuentra en estado de coma, en un paréntesis entre la vida y la muerte, a consecuencia de una crisis de porfiria, una enfermedad poco frecuente, y Paula pasa casi un año en coma, primero en un hospital en Madrid, en donde la admiten. Los médicos no sabían que tenía porfiria y le administran medicamentos que son contraindicados en el caso de la porfiria, y entonces la chica entra en coma y después de casi 9 meses la pasan, su madre la transfiere a San Francisco, donde ella vive, y allí muere. La obra tiene un alcance enorme. Isabel Allende es una de las escritoras más vendidas en español, si no es que la más vendida. Vende 30 millones de libros. Y la novela nos lleva a un público no especializado a una comprensión general de la porfiria, pero también va más allá en su reflexión sobre lo que representa y lo que debe ser el cuidado médico, la relación con los doctores, y formula preguntas éticas importantes en torno a las decisiones del final de la vida y ante la ética de mantener la vida artificialmente de un paciente en estado vegetativo. Una de las críticas de la novela, Alice Hall, lo explica de la siguiente manera. La experiencia de Allende de cuidar íntimamente a su hija hace preguntas sobre la comprensión y la experiencia de dolor de Paula. Estas preguntas son objeto de investigaciones científicas actuales muy controvertidas. Allende las retoma las preguntas muy directamente. Y esta es una cita. ¿Qué pasa por tus pensamientos, Paula? Nada debe tener sentido para ti. Sé que escuchas porque te estremeces ante el sonido de metal contra metal, pero no sé si entiendes lo que es. ¿Quieres vivir, Paula? Fin de la cita. De esta manera, Allende lleva las complejidades prácticas y éticas de construir una voz para un individuo que puede estremecerse ante ruidos fuertes,
rastrear un objeto a través de una habitación con los ojos, gemir, llorar o incluso pronunciar una sola palabra, pero que no puede articular su propia historia. Allende explora en la novela preguntas sobre la calidad de vida y muerte en pacientes que no pueden decidir por sí mismos y en las consecuencias de un estado vegetativo prolongado artificialmente por la medicina. Esta es otra cita. ¿Dónde andas, Paula? ¿Cómo serás cuando te despiertes? ¿Tendrás memoria o tendré que contarte pacientemente los 28 años de tu vida y los 49 de la mía? Historias como Paula muestran la importancia de contar historias familiares personales para exponer dudas y preguntas éticas que generen debate en el discurso público. Más allá de las resoluciones médicas o legales, resulta esencial que el público no especialista conozca y se pregunte sobre la tensión entre calidad de vida y sobrevivencia. La crítica al sistema médico y a la estructura del hospital también es constante en la novela Paula. En un momento, la narradora describe la visita de un médico con sus alumnos que llegan a revisar a Paula y habla de Paula como si fuera un cadáver. La madre desconfía del especialista de porfiria porque no muestra mucho interés en Paula y prácticamente no se aparece por el hospital. Es difícil leer estos pasajes y no sentirse abandonado por una comunidad médica insensible y además con falta de recursos. Al publicarse la novela, la solidaridad con la autora fue tan grande que, expresada a través de las cartas de los lectores, que ciertos médicos tuvieron que defender públicamente al especialista en porfiria que trató en Madrid a Paula. Isabel Allende hace descripciones detalladas sobre el cuidado cotidiano a Paula, muestra las dificultades y frustraciones de tenerla en coma y al hacerlo rompe con el mito del paciente en coma como angelical, con una asociación que nos lleva, queriéndolo o no, al mito de la bella durmiente, quien despierta mágicamente de un sueño encantado. Por el contrario, en el caso de la autora, nos dice: Paula, 4 veces al día te obligo a mover cada parte de tu cuerpo. Comienzo con los dedos de los pies, uno por uno, y trabajo hacia arriba. Te siento, te levanto en la cama y golpeo tu espalda para limpiar tus pulmones. Humedezco el duro agujero en tu garganta con gotas de agua. Separo tus dedos con pedazos de agua de goma de esponja y trato de mantener tu cabeza recta, con un collar improvisado, con una almohada de viaje para el cuello y cinta adhesiva. El realismo de la descripción marca un cambio en la voz de la autora, quien confiesa que con la enfermedad y muerte de su hija ha perdido su conexión con la fantasía. En una entrevista con el periódico El País, al momento de la publicación de la novela, ella explica: hay que entender que la temporalidad y el sufrimiento son la parte esencial de la experiencia humana. En el fondo, lo que importa es que vamos a morir, pero nos olvidamos de que la muerte está todo el tiempo asomada por encima del hombro. Yo ya le he perdido el miedo a la muerte. En otras entrevistas, Allende manifiesta que la escritura de Paula obedece a una necesidad de elaborar el duelo por la muerte de su hija y a través de la escritura preservar su memoria y darla a conocer a todas las personas que lean el libro. En este sentido, la reflexión y exposición al duelo es también importante en tanto rompe un tabú social, el de no hablar públicamente del proceso de pérdida y duelo. En el caso de Allende, como en el de los autores que he citado antes, la literatura es también una manera de hablar y de reflexionar sobre lo que ocurre de manera íntima e individual dentro del cuerpo y el alma, pero que conforma una experiencia universal. Al ponerla en palabras o en imágenes, la transforma en discurso público, lo que genera la posibilidad de una conversación e identificación individual a través de la empatía. En una entrevista que se incluye en una edición posterior de Paula en 2008,
Allende destacó que la escritura formó parte central de su proceso de duelo, de sanar su alma. En sus propias palabras, escribí el libro como una especie de catarsis. Lo escribí como una forma de salvación. En el proceso de recordar el pasado, mi alma fue sanada. La novela ha tenido tanto éxito porque mediante una narrativa competente logra combinar preguntas íntimas sobre medicina y ética en torno a una enfermedad poco frecuente, a la vez que presenta dudas filosóficas sin respuesta única y sobre las cuales hablamos poco. Un hecho que refleja el alcance pedagógico, discursivo y dialógico de la novela son los cientos de miles de cartas que Isabel Allende recibió después de la publicación de Paula. Dice la autora: recibí cartas de médicos que habían cambiado sus relaciones con los pacientes y dijeron que ya no los verían como casos, sino como personas con una historia y una familia. De pacientes terminales que encontraron consuelo en sus últimos días, de otros que sufrían de porfiria o de condiciones similares. Allende pasó 2 años respondiendo a cada una de estas cartas personalmente y las recopiló para publicarlas en Cartas a Paula, publicado en 1997. Con Paula, Isabel Allende pudo dar voz y hacer frente a la opresión que sentía del sistema médico, al silenciamiento de Paula en su estado de coma y que la alcanzaba a ella misma también. En la misma entrevista con El País, confiesa que aunque ya no le teme a la muerte, dice, y cito, sí tengo una gran desconfianza en la medicina tradicional. Los médicos son como dioses, con sus delantales blancos, que son como trajes ceremoniales. Y lo que ellos dicen no se puede objetar. Los hospitales son esos horribles lugares a donde va la gente, tanta gente humilde a morir y a sufrir. No hay vuelta. Yo digo en una parte del libro que ahí somos todos iguales. Se terminan las clases sociales, las edades, los privilegios. Todos vamos a sufrir, todos vamos a ser humillados una y otra vez, física y emocionalmente. Con competencia narrativa, Allende logra dar voz no solo a su experiencia, sino a la de miles de pacientes y familiares de pacientes que han encontrado en la obra un espacio necesario para el diálogo. Y esa es una de las múltiples funciones de la literatura. Muchísimas gracias. No encontré dónde aplaudir, pero la verdad es que demasiado bueno, Adriana. La verdad que tengo que confesar que no pensé ni que Tatiana, ni que Miriam, ni que tú iban a entender tan bien, mucho mejor que yo, de hecho, la idea de esta actividad. Así que te quiero agradecer de corazón por el cariño que le pusiste a tu presentación y por ejemplificar de una manera que no pudo ser mejor lo que queríamos mostrar en este seminario. Invito a todos los expositores, a Tatiana, a Miriam, al doctor Novoa, a doctora Borges, que abran sus cámaras y sus micrófonos, porque la idea es conversar. Tenemos todavía 15, 20 minutos para conversar. Tenemos algunas preguntas del público. Estoy seguro que hay comentarios de todos. El doctor Fernando Novoa, yo creo que se está comiendo la lengua para no hablar. Así que, exactamente, muy bien. Pero, doctor Novoa, si le parece, démosle lugar al público porque ellos no pueden hablar. Y quiero, hay tres preguntas del público hasta ahora. Los invitamos obviamente a seguir poniendo sus preguntas y si no las podemos discutir, se las haremos llegar a los expositores. Que son preguntas que voy a intentar relacionar con el tema, porque son temas preguntas que de pronto no tienen tanta conexión, aparentemente, pero creo que sí la tienen, siempre le busca el sentido a las preguntas que nos están haciendo. Una pregunta es para Miriam y Tatiana, respecto a una manera de visibilizar las enfermedades raras que pudiéramos considerarla así, como es la judicialización de las terapias, en lugar de seguir una estrategia de priorización transparente que está a cargo del Ministerio de Salud. ¿Cómo lo ven ustedes, Tatiana, Miriam? Y antes de eso, una anécdota. Yo le contaba hoy día nomás a unos colegas que a propósito de la judicialización, porque en Chile hoy día estamos partiendo con este tema, pero conversamos con una colega de Bolivia
que nos contaba que cuando ellos quisieron judicializar un caso de una enfermedad poco frecuente, una droga de alto costo, la respuesta del ministerio le dijo, mire, el costo de ese tratamiento es más que todo el presupuesto de salud de la nación. Entonces, cuando hablamos de judicializar, también creo que es interesante la respuesta de Miriam en Chile, de Tatiana en Paraguay y de muchos otros lugares en el mundo. Ya que estamos tan internacionales, me encantaría tener una opinión de ambos. Miriam, Tatiana, ¿qué opinan? A ver, me gustaría hablar. Como hablaron delante, que no sé quién comentó ahí, parece que fue Tatiana, que no solamente se enferma el paciente, ¿cierto?, sino también su entorno. Porque, por ejemplo, yo tengo 7 hijos, me quedé con mis hijos porque el padre, como pasa en la mayoría de los casos, se fue. Eso significa un costo económico, emocional, muchos costos. Cuando uno tiene o es enfermo o tiene un hijo enfermo, porque todo su entorno se enferma también. En toda esa búsqueda que uno busca, como usted contó delante esa historia, yo también se acuerda que uno de nuestros ministros nos dijo que con lo que le pagara a nuestros pacientes, él, todavía me acuerdo, lo tengo claro, construía 39 consultorios, le pagaba las vacunas a todas las personas y dializaba a todos los pacientes que se dializaban del país. Y nosotros le contestamos que sí, pero que también esto que era perfecto lo que él hacía, pero también necesitaban, los que aquí nosotros estamos defendiendo, también necesitaban tener una mejor calidad de vida y también eran parte de este país. Cuando uno busca, yo creo que cuando uno es madre sobre todo, creo que uno busca todas las instancias y todo es válido buscando la solución para sus hijos. Porque siempre digo, bueno, hoy tengo una enfermedad y siempre la voy dejando de lado. Todavía no puedo asumir bien que yo también me tengo que tratar, ¿no? O sea, me trato a medias, ¿no? Pero cuando uno tiene un hijo, uno da la vida por sus hijos y busca lo que sea. Lamentablemente, en nuestro país, y yo creo que Tatiana también pasa y en muchos países lo mismo, que no hay opción. O sea, por ejemplo, está la ley Ricardo Soto. Hoy estamos parados con el decreto que no hay personas, ni medicamentos, ni nada nuevo, solamente lo que había. La solución que hay hoy es ir a un juicio. Y si eso es válido para que mi hijo o los hijos de una persona esté en mejores condiciones, si realmente el medicamento es efectivo y va a tener una mejor calidad de vida, yo creo que es lo correcto. No pasaría esto si el Estado, por ejemplo, en la Ricardo Soto, en este decreto, en vez de pagar tantos recursos, ponerle más recursos a la ley, o bueno, ahora se está trabajando en esto en el programa de enfermedades raras, pero ¿cuánto va a costar eso? ¿Cuántos años? Mientras tanto, las personas ustedes como médicos saben mejor que yo, cuánto se deteriora una persona a medida que pasan los años, cuánto sufren los padres cuando los hijos tienen tremendas crisis. Entonces, si no hay otra opción, tenemos que tomarla. Si el Estado nos diera otra solución, la tomaríamos obviamente, porque uno primero busca la solución de parte del Estado, de las ISAPRE, los que tienen ISAPRE. Antes solamente se demandaba las ISAPRE. Hoy estamos en las dos partes. Las ISAPRE están medio mal porque no tienen dinero, pero si el ministerio está absorbiendo ese gasto y lo está tomando, ¿qué podemos hacer nosotros? Aceptarlo. Eso. Tatiana, ¿te gustaría Yo opinar estoy de la totalmente de judicialización? acuerdo con sí, estoy totalmente de acuerdo con la señora Miriam. O sea, cualquier estrategia es válida cuando uno busca tratar una enfermedad, ¿verdad? El tema es, nosotros siempre tenemos el factor tiempo, ¿verdad? No le podemos dar tanto tiempo a que evolucione la enfermedad o que tenga una crisis, en el caso de nuestros niños, ¿verdad? Tengan una crisis y no tengamos para resolver eso, ¿verdad? Entonces, de repente los recursos judiciales son mucho más rápidos, ¿verdad? O sea, no sé cómo es en Chile, pero nosotros podemos conseguir, por ejemplo, acá, digo, ¿verdad? En Paraguay, un amparo en 24 horas, ¿entendés? O sea, hay casos ya reportados de un amparo que vos en 24 horas podés conseguir, ¿verdad? No sé. Entonces, de repente, ese es el factor que va en contra de esperar a la estrategia de priorización del ministerio, es el factor tiempo, ¿verdad? Creo yo.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que traen a colación un tema muy importante que es la perspectiva de los pacientes, que como tal, como decía el doctor Nova, es lo relevante. Haberla invitado a ustedes a esta reunión, creo que la perspectiva que podemos tener los médicos, aunque yo siempre les digo lo mismo, y creo que a las 12 los he dicho más de alguna oportunidad, es imposible como médico ponerse en el rol de los padres, en este caso, para que nos toque atender población pediátrica, a pesar de los mejores esfuerzos que uno puede hacer y las mejores herramientas de empatía. Y por lo tanto, escucharlas a ustedes creo que es tremendamente importante. Así que muchísimas gracias. Doctor Novoa, que si no le doy la palabra me va a ahorcar, así que tengo que darle la palabra al doctor Novoa, por favor. Tenlo por seguro. Sí. Yo creo que realmente son tantos los aspectos que se pueden comentar, que en general lo único que quiero decir es que esta jornada yo creo que no puede ser calificada menos que impresionante. Yo diría que lo que esta jornada para mí es nada menos que impresionante. Decir de que realmente los testimonios, escuchar a la señora Miriam, escuchar a la doctora Tatiana y la presentación de la profesora Gutiérrez, hacen de esta jornada como una herramienta importante a considerar en la formación de los médicos. Yo diría de que esta jornada pone énfasis en que en el aspecto, yo diría, más deficiente que hoy día enfrentamos en la medicina, y es el aspecto que hay que relevar, el humanismo, el considerar que los enfermos no son exámenes de laboratorio alterados, son personas que forman parte de una familia y que el médico debe, además de considerar la parte del laboratorio, considerar la parte humana. Entonces, pienso yo que esta jornada debiera ser usada en la formación de los médicos. Que escuchen esto, porque escuchar esto yo creo que puede servir para cambiar la manera como estamos trabajando y hacerla mejor para que los pacientes tengan mayor satisfacción. Son muchos puntos, pero no quiero yo seguir, hay varios temas que tenía anotados, pero desde mi punto de vista, escuchar lo que yo he escuchado, lo encuentro impresionante. Nos quedan pocos minutos, yo quiero simplemente mencionar, hay muchas preguntas que, de nuevo, me encantaría enfocarme en las preguntas que tocan el tema del seminario de hoy, que es la visibilidad, que es la vulnerabilidad, ¿cierto? Hay preguntas respecto a, por ejemplo, hay un paciente, Octavius, que nos habla de vulnerabilidad paroxística nocturna, y nos comparte su historia, tal como las historias que nos han compartido hoy día, muy valioso. Hay un personaje anónimo que nos habla de los conflictos de interés, cosa que nos referimos al comienzo de mi presentación. Lo invito a revisar el sitio de Médicos Sin Marca, donde hablamos precisamente de ese tema. Hay mucha evidencia al respecto y toca, yo creo que de alguna manera también la visibilidad que hoy día, muchas veces la industria farmacéutica busca visibilizar ciertas enfermedades, pero con objetivos primarios que son diferentes a los que los médicos tenemos, y sin duda el tema de los conflictos de interés es tremendamente relevante. Después hay felicitaciones de Isabel, de APCHI, la doctora Manales también nos felicita, Tamara Enrique nos pregunta cómo definimos enfermedades poco frecuentes, lo dijimos al comienzo de la presentación, llegó poco tarde Tamara, conversábamos de que cada país tiene una definición propia de acuerdo a las necesidades, comillas, que cada uno tiene. La doctora Amaral nos habla de compatibilizar el alto costo de los medicamentos por los limitados recursos de salud, que se relaciona mucho con la pregunta de la doctora Sofía Salas, que la saludamos, le agradecemos que hoy día, que nos habla también de cómo conciliar las necesidades del paciente individual versus la mirada de la ética de la salud pública, donde nos enfrentamos a medicamentos de muy alto costo. El doctor Castro le encantó la presentación de Adriana, nos habla de la muerte de Chopin y la tuberculosis, así que, bueno, tenemos demasiadas preguntas interesantes, comentarios. No puedo leerlas todas, como les digo, que le quiero dar la palabra a cada uno antes de cerrar. Me encantaría, Adriana, tú tenías tu presentación, pero me encantaría que nos dieras una visión. La verdad que nos ha impresionado. Te debo contar que además de las preguntas, me han llegado muchísimos WhatsApp y comunicaciones por otras vías que les encantó tu presentación. Yo creo que preguntarte porque te vamos a invitar a Chile y a presentarnos muchas veces más en diferentes instancias. Me encantaría saber tu opinión de esta instancia, de lo que se ha conversado. Luego le quiero dar la palabra también a la doctora Borges,
antes de cerrar el tiempo, la presentación. Adriana. Sí, no, a mí me ha encantado escuchar las presentaciones de Miriam y de Tatiana, me han conmovido muchísimo y yo creo que, como ellas lo dicen, cualquier instancia que ayude a visibilizar la enfermedad y a entenderla en el imaginario público y entre los especialistas. Entiendo la urgencia de lo médico especialista, pero creo que también para eso las artes visuales y la literatura sirven para discutir estos temas en el discurso público. Tantas cosas que tenemos que hablar sobre el duelo, sobre la enfermedad, sobre la vulnerabilidad, sobre la familia del paciente como el núcleo de impacto en las enfermedades. Y yo creo que todo esto es parte de una conversación social que precisamente tenemos que tener. Y creo que ahí es en donde las artes pueden contribuir. Pero me ha encantado y me ha impresionado mucho cómo estos testimonios son los que dan visibilidad y cara a las enfermedades. Miriam, Tatiana, algunas palabras antes de cerrar. Ustedes también pueden ver las preguntas, si hay alguna pregunta puntual que quieran responder. Yo lo que 5 quería minutos. replicarle un poco al doctor Fernando, ¿verdad? Que es la empatía que tenemos que sentir los médicos con los pacientes. Quiero contar una última anécdota y después ya me callo. Cuando yo fui a Chile, obviamente estaba muy emocionada por mis hijas. Yo creo que toda la consulta con el doctor Cabello habré llorado, no sé si duró 40 minutos, habré llorado los 40 minutos, ¿verdad? Porque que te den un diagnóstico para tu hija es así fuertísimo y sabe, eso es lo que tiene cada persona que tenga un familiar enfermo sabe que le den un diagnóstico y más si es algo de por vida, algo desconocido, algo que no tienes acceso, es así muy fuerte, ¿verdad? Me acuerdo que él, por lo visto, me vio muy mal y me dio el número de teléfono de una madre y me dijo, conocele, te va a ayudar. Me dio el teléfono, obviamente yo no le escribí. Él le llamó a la mamá y le pidió que me visite. La señora me llamó y se fue a visitarme. Y vos sabés que hasta ahora hablamos hasta ahora y ella me sacó como si fuera una mochila de 10 kilos, me sacó porque le vi a su hijo con 6 años, súper bien, buen desarrollo, muy bien cuidado. Y es eso, la empatía. El doctor evidentemente se puso en mi lugar, digo yo, ¿verdad? Me vio muy mal y se encargó, inclusive, aparte de darme el tratamiento médico, se encargó de darme un apoyo emocional y psicológico demasiado grande, ¿verdad? Entonces, eso es tan importante lo que dijo el doctor Fernando, que nosotros como médicos tenemos que tener empatía con el paciente, ¿verdad? No solamente ver el fármaco que le vamos a indicar, sino también ver todo el contexto del paciente, ¿verdad? Y eso nomás. Muchas gracias, Miriam. Ya, bueno, esto que dijo el doctor Novoa cuando le dieron el premio a la doctora Colombo, él dio unas palabras que me quedaron muy grabadas también sobre los estudiantes de medicina que no están, es lo que dijo hoy y un poco más. Siempre me quedaron muy grabadas. Como decimos nosotros, que ustedes son los médicos, las personas que no somos médicos, que hay doctores y diosdores. Los doctores son el doctor Novoa, el doctor Cabello, muchos doctores que son realmente maravillosos, pero hay doctores que, no sé, es como que uno la miran como un bicho raro, como alguien extra, que solamente van a pagar la consulta y la atienden rápido y no se involucran para nada con el paciente, para nada. Yo tengo mi experiencia con el doctorcito Cabello, que usted sabe que lo amo, maravilloso, maravilloso, y no solamente con las personas que son de nuestra fundación. Yo vivo en el campo y obviamente que por vivir en el campo es difícil el acceso a un especialista, pero yo al doctor Cabello creo que lo tengo hasta acá pidiéndole favores, que vea y siempre está dispuesto. Yo creo que si hubieran médicos como el doctor Novoa, que están aquí, porque obviamente hay muchos más, pero que están acá, y el doctor Cabello, tendríamos otra salud en Chile y en todas partes. Si los médicos fueran así tan empáticos y tan, como dijo Tatiana, siempre cuando uno está con estos problemas, y o sea, no solamente yo,
tuve la suerte de que él tratara a mi hija y que fuera que a uno la guía, le da cariño, porque esa es la verdad. Yo me acuerdo que mi hija estaba así como tan débil y él nunca me dijo delante de ella lo que tenía, siempre me decía que estaba bien, bien. La chica salía feliz, después él me llamaba y me decía cómo estaba ella. Entonces hay tantas cosas, detalles de los médicos que no se imaginan lo importante que son para nosotros, para las madres, que haya un médico que a uno le entienda y que sea empático. Agradezco y me siento muy honrada de haber participado en esta charla. Doctor Novoa, antes de finalizar con la doctora, te doy la palabra a la doctora Borges. Doctor Novoa. Yo creo que hay que agradecer la participación excelente y, como digo, realmente decir, por ejemplo, que estas enfermedades raras ya no son tan raras. Realmente con el cambio demográfico que hemos tenido, realmente estas enfermedades son un tema importante de salud. Ya no deben ser consideradas raras, que sean poco visibles, no es que sean raras. Son muchos los enfermos que necesitan esta atención. Yo creo de que realmente los testimonios que hemos escuchado son modelos de cómo actuar. Tal como lo puse yo en este cuadro del El grito de la pintura, realmente cuando se ve algo que realmente alguien necesita la ayuda, eso debe impulsarnos a actuar. No es solo quedarnos en la parte teórica y elucubrar teorías sobre las cosas. Importante es acción. La vida es acción y a las personas se les conoce por su conducta, la acción. Eso yo creo, y que lo que hemos escuchado, yo creo que, como le digo, tiene que ser una herramienta para el uso docente. Eso es lo que yo pensaría. Bueno, siendo 1:35, 1:30 exacta, doctora Borges, le devolvemos su seminario. Yo aprovecho de agradecerle de verdad que de corazón a Tatiana, a Miriam, a Diana, y por haber participado, al doctor Novoa, por haber pensado en que podíamos hacer algo que sea entretenido. Yo la verdad que, no sé, yo espero que todos los casi más de 60 asistentes hoy día hayan disfrutado tanto como disfruté yo. Y lo último, pero no menos importante, quiero agradecer al doctor Ahmed Gil, presidente del programa de neurología, que estuvo ahí detrás de cámara, no lo conocieron, pero él, gracias a él estamos aquí conectados, nos ayudó a moderar toda la sesión, así que Ahmed, muchísimas gracias también por eso. Doctora Borges, le devolvemos en la hora exacta el seminario. Gracias, doctor. Bueno, felicitar a todos ustedes por cómo se organizaron para tener este coloquio tan especial, tan motivador, que claro que el objetivo se logró, que es ver desde la perspectiva de la atención médica hacia el paciente que lo necesita. En las preguntas hay muchas cosas que son otros dilemas que también tenemos los médicos, que es respecto de la financiación, ¿cierto? Porque efectivamente las necesidades de salud son enormes. Probablemente si se visibiliza, la sociedad va a estar más dispuesta a poner más fondos para eso. Los médicos tenemos que aprender a usarlos, a prescribir lo que vale la pena y lo que no. Ahí está todo el tema de conflicto de interés. O sea, hay muchos dilemas éticos escondidos hasta esto, pero lo que aquí las expositoras nos hicieron ver es la necesidad de empatizar en el trato individual con el paciente, y hay muchas cosas que se pueden hacer en la formación y en la entrega que no cuestan plata, sino que tiene que ver con la postura que uno pone y dispone en su formación. Así que muchas gracias. Como siempre, todos estos coloquios nos dejan muchas tareas y mucho para reflexionar y pensar. Muchas gracias a nombre del Departamento de Ética del Colegio Médico, a todos los que nos han escuchado, y a Adriana, Francisco, Tatiana, Miriam, Fernando y a Ahmed, que nos estuvo ayudando a moderar esto. Muchas gracias y buenas noches.